Pues vamos a dar gracias al Señor. El día de hoy vamos a hablar del capítulo 26 de Hechos. Es un capítulo un poquito largo, no lo podía dividir, así que vamos a orar al Señor. Padre, bendice tu palabra. Te pedimos que nos hables acerca de lo que es, Señor, creer en ti y obedecerte. Te bendecimos el día de hoy y háblanos con el Espíritu Santo, la promesa que mora en nuestros corazones, con el cual hemos sido sellados para el día de la salvación, el cual es el asas de nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. No voy a leer todo el capítulo, sino parte a medida que vayamos exponiendo y estudiando la palabra del Señor. Pero el pasaje que vamos a leer está en el capítulo 26. Está en el capítulo 26, versículo 1 hasta el versículo 32. Dice, entonces Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, os de Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupando en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que apareceré a ti, y librándote del pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y a la potestad de Satanás, a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a mi visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que por los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Hermanos, este es un pasaje largo, pero en este pasaje vemos la defensa del apóstol Pablo frente al rey Agripa.
Recuerden ustedes que en el capítulo 21, versículo 27 al 36, el apóstol Pablo es arrestado cuando estaba en el templo. Y en el mismo capítulo, en el 21, 37 al 40, y también el 22, 1 al 29, que es la continuación, el apóstol hace su defensa y su testimonio frente al pueblo que lo agarra y lo quiere matar. Luego en el versículo 21, el 30, hasta el 23, 11, el apóstol Pablo habla al concilio de Jerusalén por pedido del tribuno, porque el tribuno dice, quisiera escucharte frente al concilio, ¿de qué te acusan? ¿Quiere saber de qué le acusan el tribuno Lisías? En el capítulo 23, 12 hasta el 24, 27, se defiende ante el gobernador Félix frente a los principales ancianos y al gobernador, el gobernador espera al tribuno Lisías y lo deja preso. Y en eso entra a reemplazarle a Félix el gobernador Festo en el capítulo 25, 1 al 12. Y los judíos le piden a Festo que Pablo sea llevado a Jerusalén para ser juzgado, y entonces Pablo apela a César. Ahora en el capítulo 26 se va a defender y va a testificar frente al rey Agripa, y que viene de paso con su esposa Berenice. Pablo va a explicar cómo arriba a su fe y a su creencia en la resurrección del Señor Jesucristo, y a la inmediata consecuencia que viene después de convertirse y de creer en el Señor Jesucristo. Él explicará que la creencia que él tiene va con la obediencia. Eso es lo que va a explicar el apóstol Pablo. Va a decir, creo, pero después de creer he obedecido. Él va a decir, mi conversión es auténtica, lo que yo le voy a contar es algo auténtico. He sido consistente desde mi vida antes de ser cristiano y soy consistente hasta el día de hoy. No he cambiado y ustedes me quieren juzgar de semejante cosa. Están queriendo juzgar sobre mi autenticidad de mi conversión con el Señor Jesucristo. Entonces estos versículos que hemos leído nos resumen que una conversión auténtica hace responder con obediencia al Señor Jesucristo. En esto que hemos leído, el apóstol Pablo está diciendo, yo de verdad no estaba buscando a Jesús de Nazaret. Lo que ha sucedido es que en el camino a Damasco he tenido un encuentro. Y entonces, al tener un encuentro con el Señor Jesucristo, yo solamente he obedecido esa voz y solamente he hecho caso a lo que aquella voz me ha dicho. Y podemos ver que aquí Agripa le permite hablar al apóstol Pablo. Se da a conocer su trasfondo farisaico. Eso dice que yo soy del grupo de los fariseos, el más rígido. Y cómo arribó a su creencia en la resurrección mientras perseguía a los creyentes en un encuentro repentino con el Señor Jesucristo, al cual decide obedecer. Es lo que dice el texto. Le está explicando a Agripa, le está diciendo, yo soy fariseo desde antes, pero quiero contarte que no siempre yo he querido creer en Jesús, más bien he perseguido a Jesucristo. He tratado de destruir los seguidores de Jesucristo, pero en ese camino a Damasco yo me he encontrado con el mismo Señor Jesucristo, y Él me ha mostrado y me ha dicho, ¿por qué me persigues? Y me ha mostrado que debo seguirle, y por tanto lo único que he hecho es obedecer a este llamado a mi salvación y a este llamado a mi ministerio que Dios me ha hecho en Jesucristo. Hermanos, muchas personas no llegan a ser persuadidas a veces por el testimonio que tienen de un encuentro con el Señor Jesucristo. Veamos en el versículo 1, Agripa le permite al apóstol iniciar su defensa y el apóstol Pablo extiende su mano para dirigirse a los presentes. Aquí Pablo asevera que Agripa sabe las costumbres y cuestiones de los judíos, o sea que él conocía el trasfondo judío, y podemos decir que Agripa tenía este conocimiento de cómo era el pueblo judío, y por tanto él sabía de lo que era la esperanza mesiánica. Esto es bien interesante hablar, hermanos. O sea, Agripa era un rey que tenía conocimiento del trasfondo de los judíos, y por eso les dice, le habla a Pablo y le dice, te voy a hablar de una cosa, de unos asuntos que tú sabes de entre nosotros los judíos. Estaba hablando de la esperanza mesiánica. En ese tiempo todos estaban esperando al Mesías, ya el Señor había sido crucificado, pero había esta esperanza mesiánica. El pueblo de Israel estaba esperando el Mesías, y todos sabían también que el Señor había sido crucificado y había resucitado. Entonces, aquí hay una cosa que el apóstol Pablo está haciendo. Le está identificando
en el rey Agripa de que él realmente sabía del Señor Jesucristo. Y por tanto, él podemos decir que identifica el trasfondo de su interlocutor. Hermanos, esto nos está enseñando aparte a los que van a ir a la misión y quienes van a evangelizar también, que cuando se evangeliza a alguien, que cuando se habla con alguien, es bueno conocer un poco del trasfondo de la persona, así como el apóstol Pablo está haciendo acá. Le está diciendo al rey Agripa, tú conoces de los asuntos de los judíos, tú conoces cómo somos nosotros, entonces sabe cómo es él. Y cuando se evangeliza y cuando se habla la palabra del Señor, es bueno a veces preguntarle qué hace la persona, a qué se dedica la persona, qué es lo que hace para vivir o alguna otra cosa que pueda darles referencia del trasfondo que tiene la persona. Pero Pablo aquí narra su trasfondo farisaico en el versículo 4 al 8 y su creencia en la resurrección. O sea, él está diciendo, yo he sido fariseo, pero he llegado a creer en Cristo porque me he encontrado con Él camino a Damasco. Y esta es una segunda cosa que nos enseña este pasaje, esta parte. No solamente hay que identificar a nuestro interlocutor cuando nosotros hablamos del Señor Jesucristo, de las buenas nuevas del Evangelio del Señor, sino que la segunda parte aquí comparte su propio trasfondo. Es bueno contar de nosotros mismos. ¿Qué uno hace? ¿A qué uno se dedica? Y luego compartir nuestra creencia. Que por qué nosotros creemos, no solamente identificar al interlocutor, pero también nosotros podemos hablar de nosotros, a lo que nosotros nos dedicamos, y también cuál es nuestra creencia, por qué creemos en la resurrección del Señor Jesucristo. Eso habla el versículo 4 al 8, entre paréntesis. Pablo narra cómo perseguía a los seguidores del Señor Jesucristo, y aparte de eso, en el versículo 9 al 11 que estamos hablando, allá el apóstol comparte su equivocación. O sea, él está diciendo delante de Agripa, yo perseguía a los cristianos. Yo consentía en su muerte. Yo daba mi voto para que mueran. Está haciendo su defensa, pero vean ustedes la sabiduría del Señor. Al tiempo que el apóstol Pablo hace su propia defensa, está dando también testimonio del Señor. Está manejando las dos situaciones. Aquí está interviniendo el Espíritu Santo porque se está defendiendo y a la vez que se está defendiendo, está testificando del Señor, está dando los pasos apropiados del evangelismo, está identificando a su interlocutor en el trasfondo que tiene. Él mismo está compartiendo su propio trasfondo, las cosas que él hace y comparte su creencia y ahora está compartiendo frente a Agripa su gran equivocación. Está diciendo el apóstol Pablo, como alguna vez he predicado y he hablado, yo he sido sincero persiguiendo a los cristianos. He recibido autoridad de los ancianos para perseguir a los cristianos. He sido sincero. Pero Pablo está diciendo aquí, pero he estado sinceramente equivocado. Y entonces comparte su equivocación y le dice, yo he perseguido sin motivo a los cristianos. Eso es lo que está diciendo acá. Así que él comparte también su equivocación. Y a veces es bueno cuando nosotros evangelizamos hacer esto también. Decir, yo antes no seguía al Señor. Y estas eran mis razones porque yo no seguía al Señor. A veces yo no creía en el Señor porque yo tenía esta idea equivocada del cristianismo. Tenía esta idea equivocada de la vida cristiana. ¿Cuántos tienen ciertas ideas equivocadas de la vida cristiana? Cuando vienen al Señor se dan cuenta de su error. Pero cuando usted puede compartir este error con otra persona, esto puede ayudar a persuadir a la persona para que venga al conocimiento de la verdad. Entonces, eso vemos en el versículo 9 al 11. Ahora, Pablo, en el versículo 12 al 18, Pablo narra su encuentro con el Señor Jesucristo y su llamado al ministerio. O sea, Pablo sufre dos cosas aquí. Uno, que se encuentra con el Señor para salvación de su alma, pero a la misma vez, en ese mismo instante que él se convierte, es llamado al ministerio para predicar y para ser apóstol para los gentiles posteriormente. Entonces, en esta parte, en el versículo 12 al 18, comparte su conversión. Y esto es interesante. No había sido suficiente solamente identificar a tu interlocutor. No había sido suficiente que tú compartas tu trasfondo y que hables de tu creencia. Y no había sido suficiente que tú puedas incluso compartir tu equivocación y la idea equivocada que tenías del cristianismo. Pero en este punto, realmente, el apóstol Pablo comparte su conversión, comparte cómo ha venido al Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nosotros pedimos testimonios para la misión, si usted aplica para la misión el próximo año, y este año hemos aprendido más, cada año que ha pasado hemos aprendido mucho más al hacer misiones, revisamos cuidadosamente su testimonio. Revisamos con mucho cuidado su testimonio, porque queremos saber este punto que el apóstol Pablo está diciendo.
¿Cómo es que una persona se ha convertido al Señor Jesucristo? ¿Cómo ha hecho esa decisión? Y el apóstol Pablo, al evangelizar, diríamos así, a Agripa, no solamente está admitiendo que se equivocó sinceramente al perseguir a los cristianos, ahora está contando cómo ha sido esa conversión. Y esto es lo que yo le quiero desafiar en este día. ¿Usted puede articular su conversión? ¿Puede escribir cómo ha venido al Señor Jesucristo? Escribir claramente cómo ha sido esa su conversión. Usted puede decir tal vez con qué versículos apoya la salvación de su alma, de la Escritura. No por lo que le han dicho, sino porque usted encuentra seguridad en la palabra del Señor. Así que el apóstol Pablo comparte su conversión. A la vez que está haciendo su defensa, en este mismo instante el apóstol Pablo está también evangelizando a Agripa. Del versículo 19 al 23, Pablo afirma ser obediente al Señor. Él dice, solamente he obedecido esta visión. Eso está diciendo del 19 al 23. Dice, por lo cual, os de Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y después por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento por causa de los judíos. Prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Así que Pablo está diciendo que solamente he obedecido esta visión. Me he encontrado con Cristo. Al encontrarme con Cristo, ahora estoy obedeciendo solamente lo que me ha dicho el Señor. Entonces, en este momento, lo que está haciendo el apóstol Pablo, está compartiendo su vida y su ministerio. Le está diciendo, esto es lo que hago. Me he encontrado con Cristo. Al encontrarme con Cristo, Él me ha llamado y he obedecido, y lo que yo hago es predicar la palabra de Dios a todos los gentiles. Eso es todo lo que hago. Está compartiendo su vida. Y esto es lo que decimos cuando hacemos el testimonio también. ¿Cómo se ha encontrado con Cristo? O sea, ¿cómo ha sido su encuentro con Cristo? Pero ¿cómo es su vida después de Cristo? Eso es lo que decimos, y es lo que Pablo está diciendo acá. Es lo que él hace después de haberse encontrado con el Señor Cristo. ¿Cómo vive? En otras palabras, ¿cómo educas a tus hijos después de que eres creyente? ¿Cómo es en tu trabajo después de que eres creyente? ¿Ha cambiado tu ética de trabajo? ¿Eres un mejor trabajador? ¿Ha mejorado después de Cristo? ¿Cómo eres en tus estudios? ¿Eres mejor ahora después de que te has encontrado con Cristo? ¿Cómo haces las cosas en relación al gobierno, como hemos estudiado? El encuentro con el Señor Jesucristo trae una consecuencia positiva, y eso vamos a ver después de habernos encontrado con el Señor. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Está compartiendo su vida y cómo es su ministerio después de ese encuentro con el Señor y con el Señor Jesucristo. Y le está diciendo a Agripa, he sido consistente. No he sido inconsistente, no digo una cosa y hago otra cosa. Está diciendo, yo me he encontrado con Cristo, me ha dicho lo que tengo que hacer y eso hago, y por eso aquí estoy preso. La causa por la que estoy aquí no tiene razón de ser, pero estoy aquí porque sencillamente me han acusado falsamente. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que podemos ver en el testimonio del apóstol Pablo, a la vez que él asume su defensa, testifica de la autenticidad de su vida y testifica de la consistencia de su vida cristiana. Hermanos, y como se puede ver otra vez en el testimonio del apóstol Pablo, podemos decir que la mejor defensa del creyente es su propio testimonio. ¿Qué quiere decir eso? Que no es tanto lo que yo digo, sino es lo que yo vivo, mi propia vida. Como decía uno de mis pastores, cuando yo crecí en la iglesia donde yo crecí, él decía, tus hechos no me dejan escuchar, hablan más fuerte, decía. Tus hechos hablan más fuerte de lo que tú me dices y no me dejan escuchar lo que tú me hablas. Eso decía mi pastor. Tus hechos me hablan más fuerte que lo que tú me dices, que no me dejan escuchar lo que tú me hablas. Así nos decía. Y tenía razón. El apóstol Pablo, como su mejor defensa, está utilizando su propio testimonio. Y su testimonio es una narración de una vida auténtica y de una vida con consistencia. De una vida que dice lo que hace lo que dice.
Entonces, ¿puedes defender tu fe cuando te dicen que no es auténtica? ¿Puedes defender con tus hechos tu fe cuando te dicen que tu fe no es auténtica? ¿Puedes articular un testimonio propio, así como el apóstol Pablo? Hermanos, nuestro testimonio es nuestra mejor defensa de nuestra fe cristiana. ¿Amén? Ese es un desafío para nosotros. Y veo que la palabra del Señor puede hablar nuestro corazón. Lo que Pablo está puntualizando con su testimonio, aparte de que está bien articulado, es que él está diciendo que ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, que es Dios mismo, y su respuesta sin lugar a dudas es la obediencia a su palabra. Y esto es lo que está diciendo Pablo. Está contando su testimonio y está diciendo, yo he creído, pero he arribado a esta creencia de que Cristo ha resucitado, porque esas son las buenas nuevas, y más tarde va a decir que esto no ha ocurrido en ningún rincón. Está diciendo este evento de la resurrección de Cristo no es nada secreto, es un evento público. Eso va a decir un poquito más después en el pasaje. Y yo he creído en Él, he arribado a la conclusión de creer que Cristo ha resucitado, no porque yo he buscado, no porque nadie me ha evangelizado, sino porque he tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Y Él me ha llamado y Él me ha mandado a predicar y yo solamente he obedecido. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y aquí entonces la cosa es, ¿cómo está respondiendo el apóstol Pablo a su conversión, a su creencia en la resurrección del Señor Jesucristo? Este versículo está diciendo que el apóstol Pablo solamente ha obedecido lo que él ha llegado a creer. Hermanos, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a nuestra conversión? Muchos me dirán, yo me he convertido tal fecha, algunos se acuerdan bien la fecha, algunos el mes, algunos el año, se acuerdan más o menos cuándo se han convertido al Señor Jesucristo. Pero aquí lo que el apóstol Pablo está puntualizando frente a Agripa, a la vez que hace su defensa y a la vez que lo evangeliza, está diciendo cómo él ha respondido ante la creencia de la resurrección del Señor Jesucristo, que es la salvación de su alma. Dice, yo he respondido solamente obedeciendo, dice, no fui rebelde a la visión celestial, versículo 19, así que obedeció. O sea, esto es lo que enseña la Escritura en este día, que cuando nosotros hemos venido al Señor Jesucristo, nos hemos convertido al Señor Jesucristo y hemos tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, la respuesta correcta de todo creyente auténtico es obedecer la palabra de Dios. Es lo que está diciendo. O sea, ¿cómo se puede saber que un creyente es auténtico? Tal vez esa es la pregunta más contemporánea. Por la medida de su obediencia a la palabra de Dios, responde el apóstol Pablo con su testimonio. ¿Cómo puedo saber si soy cristiano auténtico? En la medida en que yo obedezco la palabra de Dios, responde el apóstol Pablo. Así que nosotros, ¿cómo estamos respondiendo a nuestra conversión? ¿Con obediencia o con desobediencia a la palabra de Dios? Pero Pablo se está defendiendo frente a Agripa, está diciendo, yo solo he obedecido esta creencia de la resurrección del Señor Jesucristo. Y más tarde dice que no ha ocurrido en algún rincón, sino es un evento público. Así que Agripa le permite hablar a Pablo, da a conocer su trasfondo farisaico, cómo arriba su creencia en la resurrección mientras perseguía a los creyentes en un encuentro repentino con el Señor Jesucristo, al cual decide obedecer. Hermanos, la persona que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo responde convencida a obedecerle. O sea, la persona que tiene un encuentro verdadero con Cristo, su reacción inmediata es obedecerle a Dios en lo que Él dice. Una conversión auténtica le hace responder con obediencia al Señor Jesucristo. Yo lo pongo en términos más contemporáneos. Cuando una persona se ha convertido de verdad al Señor Jesucristo, es auténtica, no necesita invitación para hacer la obra del Siempre me van a escuchar decir esto. Una persona que auténticamente ha creído en Cristo no necesita ninguna invitación especial para testificar del Señor o para hacer el ministerio. Y esto es lo que se ve, y esto es lo que se está viendo en la vida de Pablo. Está diciendo, yo he creído en Él, y cuando he creído Él me ha mandado, yo solo he obedecido. Por tanto, mi vida es auténtica, ustedes no me pueden condenar.
Y cuando vemos el versículo 24 dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, que en los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice, y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Hermanos, Dios quiere persuadir a todas las personas para que conozcan las buenas nuevas. Eso dice esta porción. Dios quiere persuadir a todas las personas para que conozcan las buenas nuevas. Aquí Agripa tilda de loco al apóstol Pablo, admite que por poco se hace cristiano. Pablo se ratifica como prisionero de la verdad y Agripa, el gobernador, y Berenice admiten la inocencia del apóstol Pablo. Admiten que es inocente, que no había razón para detenerlo allá. La única causa que lo detenían ahora era que había apelado a César. Pero la pregunta es si César iba a llegar a la misma conclusión que llegaron Agripa, Festo y Berenice. Pero el libro de Hechos no nos habla de eso. Acaba abruptamente el libro de Hechos, no nos da la conclusión de lo que pasa con el apóstol Pablo. Tenemos alguna información de la tradición, pero que no está en la Escritura, pero no se llega a saber exactamente al final. Muchas personas, hermanos, no llegan a ser persuadidas de ser creyentes porque deciden no creer en las buenas nuevas. Así como Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano, por poquito me convences. Y Pablo dice, por poco, por mucho, me gustaría que todos vengan a conocer como yo conozco al Señor, que sean como yo, excepto estas cadenas que yo tengo. Muchas personas, hermanos, no llegan a ser persuadidos a ser creyentes porque deciden no creer en las buenas nuevas. ¿Sabe, hermano? Agripa eligió. Agripa tuvo que decidir. Y el apóstol Pablo lo evangelizó. Fíjense, qué magistral esta defensa guiada por el Espíritu Santo. Plantea su testimonio como defensa y en ese su testimonio lo evangeliza a tal punto que cuando le está juzgando a Agripa, más bien el apóstol Pablo lo interroga. Y le dice, ¿conoces de los profetas? Dice, sí, conozco de los profetas. Y dice, por poquito me hago cristiano. Pero sabe, hermano, él ha tomado su decisión. Él ha decidido decir no porque el Espíritu Santo le habló a Agripa. Le habló en su corazón que el cristianismo, ser creyente, es verdad. Pero él dijo no. Amigo, no seas así el día de hoy. Si el Espíritu Santo te habla en tu corazón, si te ha convencido que Jesús es el camino, la verdad y la vida, toma la decisión hoy día, dile sí al Señor. No seas como Agripa, de por poquito, one inch. Pasa ese inch y ven a Cristo. Muchas personas no llegan a ser persuadidos a ser creyentes porque deciden no creer en las buenas nuevas. Hermanos, este testimonio de Pablo, lógicamente articulado, le hace reaccionar a Festo, asegurando que el mucho estudio a Pablo lo ha vuelto loco. A lo que el apóstol Pablo responde y le habla y dice, yo hablo palabras de verdad y palabras de cordura. No está refiriendo solamente al hablar cosas ciertas en lo que está diciendo. Se está refiriendo al decir palabras de verdad, se está refiriendo a la verdad de la salvación que hay en Cristo, que cuando uno cree que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, cree que Dios ha mandado al Señor Jesucristo para morir y resucitar por nosotros. El que cree esta verdad, de esa verdad está hablando el apóstol Pablo. Yo hablo, dice rey Agripa,
palabras de verdad del Señor Jesucristo. Como el mismo Señor decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hablo palabras de cordura, no estoy loco. No estoy loco, decía el apóstol Pablo. Estoy hablando la verdad. Así que asegurando que es de conocimiento público lo que Pablo acaba de compartir, porque eso le dice, esto no ha ocurrido en ningún lugar secreto, pues estos acontecimientos respecto de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo eran públicas, la gente sabía, no ocurrieron en ningún rincón, sino que más bien era de conocimiento público. Esto lo está diciendo el apóstol Pablo. Tú sabes, Rey Agripa, que este asunto en el cual yo creo, este encuentro que he tenido con el Señor Jesucristo, no es un asuntito que ha ocurrido en un rincón del imperio, esto es público. Pero tú tienes la decisión en tu mano. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? ¿Lo tomas o lo dejas? En otras palabras, no le está diciendo Pablo, le está diciendo, no puedes tapar el sol con un dedo, Rey Agripa. No puedes. Esto ha ocurrido. Pablo interroga al rey Agripa y le dice si tiene conocimiento de los profetas. Y lo que estaba diciendo Pablo, en otras palabras, estaba diciendo si tienes conocimiento de la esperanza mesiánica, de lo que todos los judíos esperan, el Mesías prometido. Ese ha venido, ha resucitado. Y yo he creído y me ha llamado y me ha mandado a predicar a los gentiles. Y por eso estoy parado frente a ti, defendiéndome con mi testimonio, tratando de evangelizarte. Y tú estás diciendo no. Hermanos, ¿cuántos como Agripa logran entender el mensaje de las buenas nuevas, pero no quieren ser persuadidos por ellas? Porque dicen no a la verdad. Hermanos, toman la decisión de voluntariamente no creer y por tanto no obedecer y vivir en desobediencia a la palabra de Dios. Decirle no al Señor, como Agripa, es decir, yo he de vivir una vida de desobediencia a ti. Así lo entiende Dios. Pablo le dice que por poco o por mucho, muchos fuesen hechos creyentes como él. No solo que escuchen la verdad, sino que también vivan en obediencia a la verdad, que es el Señor Jesucristo resucitado y que nos da la salvación y con la salvación una nueva forma de vida de obediencia. Hermanos, la vida cristiana no es fácil, ni cuando nos convertimos somos perfectos. Algunos piensan que porque somos cristianos, decimos que somos hijos de Dios, somos perfectos. No, hermanos, nos equivocamos. Pero es lindo saber dónde están esos errores, porque cuando estás en Cristo, te das cuenta dónde están esos errores. Te das cuenta por qué no eres el marido que a veces tu mujer quiere. A veces te das cuenta por qué no eres la mujer que tu marido quiere. A veces te das cuenta por qué no eres el hijo que tus papás quieren. Te das cuenta por qué no eres el trabajador que tus jefes quieren. Te das cuenta por qué no eres la persona que los demás quieren. ¿Por qué? Porque estás en Cristo y tienes la esperanza de corregir y de cambiar, porque cuando vienes a Cristo y te confrontas con la verdad, te ves como en un espejo y tienes la gran posibilidad de cambiar. Hermanos, algunos viven atados al pasado, bien atados al pasado. Especialmente eso ve en el matrimonio, ¿no? ¿Y te acuerdas lo que me has hecho? En 1993, martes a las 3 de la tarde, ¿te acuerdas? Y cada vez que se enojan, se frotan ahí con eso. Hermanos, el pasado no se puede cambiar, ¿o se puede? No se puede cambiar el pasado, pero sí puedes cambiar tu presente. Sí puedes cambiar tu futuro. Para el pasado necesitas perdón de Dios, porque no puedes cambiar, pero sí puedes cambiar tu presente. Sí puedes cambiar tu futuro. Cuando uno decide decirle no como a Agripa, cuando ha sido persuadido por el Espíritu Santo y dice no a esa persuasión, cuando uno ha sido testificado como Agripa y decide decir no y decide desobedecer a Dios, está diciendo no quiero cambiar mi presente, no quiero cambiar mi futuro, porque mi pasado me ata
Está tomando la decisión de no modificar su presente, porque cuando uno viene a Cristo como un espejo ve su vida y sabe qué cosas puede cambiar. No soy perfecto, pero me puedo dar cuenta qué cosas hay que necesito y que me puede hacer vivir una vida mejor, porque no solamente tengo la salvación de mi alma, ahora la Biblia me enseña a vivir una vida mejor, una vida que bendice a los demás. ¿Cuándo dicen amén? Así que Agripa estaba decidiendo no cambiar su presente, tampoco cambiar su futuro. Así que no seas como Agripa. Ven a Cristo el día de hoy. Realmente las palabras de Agripa son además bien clarificadoras. Hermanos, de lo que dice, este hombre dice, podía haber sido puesto en libertad si no hubiese apelado a César. ¿Sabe qué está diciendo con estas palabras Agripa? Si usted lee con detenimiento. Está diciendo, no hay conflicto entre ser un buen creyente y ser un buen ciudadano de Roma. Porque este Pablo está aquí y lo que ha hecho creer en Cristo, ser consistente, desde que era fariseo, se encuentra con Cristo, le entrega su vida a Cristo, obedece en su ministerio y ahora predica del Señor entre los gentiles. No transgrede en nada las leyes romanas. Este cristiano, un buen cristiano, puede ser un buen ciudadano también. No hay contradicción en ser un buen creyente y ser un buen ciudadano. Eso es lo que está diciendo Agripa. No hay nada de que lo puedan condenar. Si no hubiese apelado a César, si hubiese sido libre. Y eso mismo quiero decirte, hermano. Tú puedes ser un buen ciudadano, pero también un buen creyente del Señor Jesucristo. ¿Amén? No hay contradicción. ¿Por qué le digo esto? Si nos ponemos a pensar, ¿por qué habría dicho Agripa no aquel sermón, aquel testimonio que le ha dado el apóstol Pablo? Tal vez podemos mirar un poco el trasfondo de Agripa, lo que hizo el apóstol Pablo cuando empezó a dar su testimonio, ver un poco el trasfondo de la vida de Agripa, el por qué le dijo no tanto al apóstol Pablo, sino al Espíritu Santo que le convenció. Fíjese, entra un preso que le habla de su testimonio, que hace su defensa y su testimonio le está hablando del Señor Jesucristo. Y ahí está el rey Agripa, todopoderoso, sentado, que solamente él puede decidir sobre la vida de este hombre que se atreve a interrogarle. Pero cuando este hombre le confronta y le dice, tú conoces los profetas, conoces la esperanza mesiánica, que el asunto del Señor Jesucristo, su resurrección, no ha ocurrido en ningún rincón, es un asunto público, tú lo sabes, rey Agripa. Cuando le hace esta pregunta al apóstol Pablo, seguramente Agripa estaba pensando cuando le dice, por poco, me persuades a ser cristiano. Seguramente pensó en la opulencia en la que él vivía. Pensó en todo el confort y en el poder que él tenía. Porque para él lo que le estaba planteando el apóstol Pablo era si él se hacía cristiano, si él creía en Cristo, tenía que empezar a vivir consistentemente la vida cristiana, así como el apóstol Pablo estaba diciendo. O sea que el apóstol Pablo le ha ofrecido un ticket que podía tomar a Agripa, pero no solamente era entrar al tren, sino era viajar en él. Entrar él sí quería, pero viajar en él, Agripa ya no quería. O sea, cuando uno viene a la fe en el Señor Jesucristo, implica renuncia, implica rendición. Y le está diciendo el apóstol Pablo a Agripa, yo he sido consistente desde que he sido fariseo hasta que soy creyente y en este ministerio. Y si tú vienes a la fe, tendrías que ser consistentemente también. ¿Lo serás, Agripa? Por eso Agripa ha dicho, por poco me persuades. Porque esa partecita de dejarlo todo y hacer como tiene que ser, creer y obedecer, así como tú vives, creencia y obediencia, no creo que lo pueda hacer Pablo.
Por eso dijo, por poco me persuades. Hermanos, aquí está hablando claro la palabra del Señor. Nos está diciendo que cuando uno cree en Cristo y si su conversión es auténtica, la reacción inmediata es la obediencia a la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esta es la propuesta que le ha hecho el apóstol Pablo a Agripa. ¿Quieres creer? ¿Ok? ¿Sí quieres creer? Pues después de creer debes ser obediente. Porque si no, lo que has creído es mentira, no es auténtico. Eso está diciendo. Y por eso él dijo, por poco me persuades. Hermanos, y aquí Pablo está diciendo, quisiera que todos sean como yo. Agripa tilda de loco a Pablo, admite que por poco se hace cristiano, Pablo se ratifica como prisionero de la verdad y Agripa, el gobernador, y Berenice admiten su inocencia. Muchas personas no llegan a ser persuadidas, a ser creyentes, porque deciden no creer en las buenas nuevas en el Señor Jesucristo. Dios quiere persuadir a todas las personas para que conozcan las buenas nuevas. No quiere que nadie se pierda, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Porque no envió, dice, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ven a Cristo el día de hoy. Decide, deja que el Espíritu Santo te persuada. Dile sí al Señor. Compra el ticket de la creencia con la consistencia de la obediencia y vive para Cristo a partir de hoy. Haz que tu vida sea consistente de principio a fin, para que un día puedas llegar delante del Señor y le digas, Señor, he peleado la buena batalla, he corrido la buena carrera, he llegado, la batalla la he ganado. Estoy aquí delante de ti, Señor. Dios quiere persuadir a todas las personas para que lo conozcan las buenas nuevas. Así que vemos el texto de este pasaje. A Agripa le permite hablar al apóstol Pablo. Este le da a conocer su trasfondo fariseico y cómo arribó a la creencia de la resurrección mientras perseguía a los creyentes en un encuentro repentino con el Señor Jesucristo, al cual el apóstol Pablo decide obedecer. A Agripa le tilda al apóstol Pablo de loco, pero admite que por poco se hace cristiano. Pablo se ratifica como prisionero de la verdad y Agripa, el gobernador, y Berenice admiten la inocencia del apóstol Pablo. La persona que tiene un encuentro con el Señor Jesucristo, hermanos, responde convencida a obedecerle. Muchas personas, hermanos, no llegan a ser persuadidas, a ser creyentes, porque deciden no creer en las buenas nuevas. Toman su decisión. Una conversión auténtica hace responder con obediencia al Señor Jesucristo. Dios quiere persuadir a todas las personas para que conozcan las buenas nuevas. Hermanos, Pablo se defiende frente a Agripa y testifica acerca de su encuentro con el Señor Jesucristo. Los auténticos creyentes obedecen al Señor Jesucristo en contraste con aquellos que saben de Él y no están persuadidos. ¿Eres tú uno de los que obedece o uno de los que está bien informado de Cristo y no quieres decidirte a creer en Él? Dios quiere que todos crean en el Señor Jesucristo y le obedezcan. Dios quiere que tu creencia tenga una auténtica obediencia. Vamos a orar. Bendice tu palabra, Señor. Gracias por el testimonio del apóstol Pablo. Gracias porque tú has permitido que él vaya frente al rey Agripa y pueda hacer su defensa, y su mejor defensa es su propio testimonio. Pero a la vez, Señor, que has permitido que él dé su testimonio, se ha visto, Señor, cómo el apóstol Pablo ha evangelizado al rey Agripa, a lo cual él decidió que no. Pero te pedimos el día de hoy, Señor, que tú convenzas los corazones con el Espíritu Santo de la promesa, Señor, y que hoy personas te puedan decir que sí al convencimiento de tu Espíritu, a creer en la resurrección tuya. Te damos gracias, Señor, en este momento. Y en el nombre de Jesús oramos, Señor. Mientras están orando, hermanos, por favor, permanezcan inclinados y oren, por favor. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Hay alguien aquí que está luchando y que tal vez está persuadido hasta por ahí, hasta cierto punto,
pero hoy ha decidido entregar su vida al Señor. Tal vez estaba dudando un poco, pero si esta decisión está viniendo a tu corazón el día de hoy, pues entrégale tu vida al Señor. Ven a Cristo el día de hoy. Así que te invito en el nombre del Señor. Si el día de hoy quieres hacer tu decisión, ahí donde estás, los demás no levanten sus cabezas. Ahí donde estás, levanta tu mano nada más. ¿Hay alguien que quiere entregar su vida al Señor? ¿Alguien que estaba luchando y todavía no estaba decidido y hoy quiere entregar su vida al Señor? Levante su mano. ¿Hay alguien? ¿Hay alguien? No estoy viendo manos, pero está bien. Pero si el Señor está obrando tu corazón y después del servicio quieres hablar también, estamos dispuestos a hablar. Padre bueno, te bendecimos. Gracias en este día. Y te pedimos, Señor, que tú obres en nuestros corazones y que esta decisión de seguirte, Señor, sea una creencia con auténtica obediencia. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén. El Señor le bendiga, hermanos.